Bien, nuevamente nos encontramos hoy aquí refrescando nuestro tiempo con la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, ya la pasada entrega les hablaba la necesidad del discernimiento y hablábamos que el discernimiento es la capacidad espiritual que permite distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. No estamos anticipando escenarios ya anunciados por Jesús. La principal advertencia de Jesús en la Biblia fue: mirad que nadie nos engañe. Y si sabemos que esa es la advertencia, entonces la mejor preparación que tenemos es capacitarnos en el discernimiento. Entonces es la capacidad de entender qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y no se trata simplemente de tener conocimiento o juicio humano, sino ver, que nuestros ojos puedan ser abiertos para ver la realidad a la luz de Dios y su palabra. Y eso es lo que hace el obrar del Espíritu Santo. El discernimiento significa, en su lenguaje original, significa algo así como separar, como distinguir claramente, como juzgar correctamente. Entonces, en el contexto bíblico significa eso: reconocer entre el bien y el mal, probar los espíritus que son de Dios, no conformarnos a este siglo, sino renovar nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios y entender los tiempos espirituales. Entonces, ¿para qué es útil el discernimiento? Para no ser engañados. Esa fue la advertencia clave del Señor. Fíjese, cuando le preguntan al Señor acerca de esas preguntas que hicieron los discípulos, Él no fue directo a responder las preguntas, sino Él dijo: primero, mira que nadie os engañe. O sea que esa fue la principal advertencia, porque vendrían falsedades, falsos ministros, falsos profetas. Y el discernimiento nos protege entonces de falsas enseñanzas, de engaños espirituales. Usted puede escuchar a alguien enseñando la Biblia, pero muchas veces enseñando la Biblia con una interpretación incorrecta, una interpretación errada. Y más si usted ha tenido el contacto con la palabra, usted discierne y de una vez capta que lo que se está diciendo no es lo correcto. Ya verá qué va a hacer después. Pero por lo menos usted puede tomar decisiones justas y piadosas. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Él pidió eso, discernimiento. Puede ir ahí a Primera de Reyes, capítulo 5. Él pidió esa capacidad de juzgar bien al pueblo. Y hoy nosotros como pueblo de Dios necesitamos ese discernimiento para poder caminar conforme a la voluntad de Dios en estos tiempos de confusión. Entonces necesitamos el discernimiento para vivir en santidad, en madurez espiritual. Los maduros tienen, capítulo 5 de Hebreos nos dice que los hebreos tienen, los maduros tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ese es el concepto de madurez. Una persona madura no es alguien que ha tenido 20 años en el Evangelio o 20 años asistiendo a una iglesia. Una persona que tiene madurez es una persona que comprende la palabra y sabe aplicarla en el tiempo correcto. Entonces significa que ha estado sometido al ejercicio de ser influenciado por la palabra de Dios. Y ese discernimiento es lo que nos permite identificar y entender lo que viene de Dios. Entonces el discernimiento es lo que nos ayuda a evaluar las profecías, a evaluar visiones, a evaluar enseñanzas, a evaluar experiencias espirituales. Si no hay un criterio bíblico, pues no tenemos un criterio para poder hacer esta evaluación. Entonces, ya vimos en la anterior entrega que hicimos cómo la Biblia es la fuente y el estándar de discernimiento espiritual. Es la palabra, es la verdad revelada, es la espada del Espíritu, es la lámpara y luz, y es el criterio absoluto que requerimos. Entonces, nos capacita para vivir con sabiduría, nos ayuda a evitar el error, nos alinea con el propósito divino en medio de un mundo que nos lleva en otra dirección. Aún siendo cristiano, usted puede ir caminando en otra dirección. Si está bajo una interpretación incorrecta de la Biblia, usted puede ir caminando en otra dirección. Entonces, lo que te permite discernir que estás caminando en otra dirección es que vayas a la palabra,
Quizás alguien te dice, eso no es correcto y te molestas, pero pídele a esa persona que te esté diciendo que no es correcto, dile, dime a través de la palabra. Y usted vaya a la Biblia y entonces discierna con la escritura si lo que usted está pensando y haciendo es lo correcto. Entonces la frase tener la mente de Cristo, allá en Filipenses capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2 también, es una palabra muy rica y tiene muchos matices diferentes de acuerdo a la cosmovisión desde la cual se interprete. Básicamente hay tres cosmovisiones. Hay una cosmovisión bíblica, hay una cosmovisión, digamos, que es materialista y hay una cosmovisión que es animista. Esas son como que las tres formas de entender al mundo y de interpretar la palabra que encontramos en el mundo. Esos tres niveles, el significado bíblico, como otras cosmovisiones podrían entenderla o distorsionarla para que la aplicación no sea la correcta. La mente de Cristo en la cosmovisión bíblica es importante tenerla clara. Es la manera de pensar, de discernir y de valorar la realidad tal como lo haría Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo y la palabra. Entonces tenemos por lo menos varias palabras claves allí. Tenemos la sumisión a la voluntad del Padre. Tenemos la humildad y servicio que tenía Jesús. Tenemos la perspectiva eterna. O sea, la mente de Cristo, cuando se apodera de nuestra manera de pensar, evalúa toda la luz del reino de Dios. En Mateo capítulo 6. Y creo que, aun cuando estamos en Mateo capítulo 6, deberíamos de conectar todo el libro de Mateo. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús vino a que conociéramos el reino de Dios y que esa perspectiva eterna la podamos tener. A veces no se tiene esa perspectiva eterna. Este es difícil de comprender ahora, cómo tenemos una distorsión en el concepto del reino de Dios. La mente de Cristo es la que nos permite tener discernimiento espiritual, o sea, ver más allá de lo visible. Y es la que nos permite también tener un amor sacrificial. Entonces, el fundamento teológico del creyente es participar en el pensamiento y propósito de Dios al ser regenerados y al ser guiados por su Espíritu Santo. ¿Cómo otras cosmovisiones lo ven? Eso es importante también considerarlo, ¿ok? Entonces te decía, por ejemplo, un pensamiento materialista es lo que también llamaríamos secular, aunque no existe lo secular. Nosotros mismos hemos dejado ese escenario que se dé. Lo secular es una manera de alguien decir que Dios no está en control de todo, que Dios no es soberano. Entonces, cuando nosotros decimos que algo es secular, pues estamos diciendo eso mismo. Entonces, no es una palabra que surgió del escenario cristiano, sino del escenario anticristiano. Y nosotros lo incorporamos. Entonces, el secular dice que solo lo físico es real. Ese es el problema. Y eso es cuando yo repito y digo esto es secular, estoy repitiendo ese criterio. Entonces, el materialista o secular interpreta la mente de Cristo como una filosofía ética, un pensar como un líder moral, sabio, reformador, aún pacifista, pero al hacer eso elimina lo sobrenatural, elimina el operar del Espíritu Santo y elimina, extrae la autoridad de la Escritura. Piense bien eso. Entonces, tenemos que revisar si muchas veces en nuestro caminar, aún como cristianos, somos creyentes que vamos a una congregación, que participamos en una actividad eclesiástica, que servimos, que somos nobles en nuestra manera de pensar, pero que muchas veces tenemos un pensamiento materialista. O sea, vemos a Jesús como un líder moral y buscamos hacer el bien. Y de esa manera reproducimos el Sermón del Monte. Mas no vemos el Sermón del Monte como una legislación que Dios estableció en nuestro corazón al establecer su reino. Por otro lado, tenemos una perspectiva animista, donde solo lo espiritual tiene presencia. Ese fuerte enfoque en lo espiritual, pero sin un Dios único. Entonces, pensar que tener la mente de Cristo para un animista
es tener revelaciones místicas, es tener sueños, es tener visiones, y son integradas a prácticas espirituales locales. Entonces, un cristiano animista, que también lo tenemos, y esto es muy propio en ¿cómo se llama? En comunidades indígenas donde ha habido fuerte manifestación de espíritus. Ellos pueden seguir, venir al Evangelio, pero seguir pensando de acuerdo a la convicción que tenían. Si no hay un proceso de discipulado en la palabra, tú simplemente cambias este escenario. El católico que iba a la misa, ahora va al culto y se convierte en un buen creyente y con algunas cosas, tuvo una oración, considera que es salvo y no va al infierno, mas no tiene una comprensión de la escritura en su vida. Entonces, si es animista, él puede tener un sincretismo. Él pierde la centralidad de la Biblia, él pierde la experiencia con ese Cristo, ¿ah?, que encontramos en la palabra. Entonces tenemos la convicción bíblica en la cual Dios es creador, Dios es el creador, Dios reveló su plan en la escritura y desde antes de la creación del mundo, preparó a Jesús para que fuera nuestro Salvador. ¿Sabe eso, no? Tiene que ir a Apocalipsis. Ahí dice que antes de la fundación del mundo ya Jesús era ese cordero, preparado para ser inmolado. ¿Ok? Entonces hay todo un plan. Y usted tiene que conocer ese plan desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizá no necesariamente memorizar toda la escritura, sino conocer cómo se mueve el plan de Dios a través de los siglos y cómo va a desembocar, hacia dónde va dirigido para que usted sea parte de ese plan. Entonces, pensar como Cristo es porque se participa de su plan, se participa de su vida y de su manera de vivir, se participa de su espíritu, se participa de su palabra. Entonces, todo se discierne en la perspectiva del reino de Dios. Todo se discierne en la perspectiva de ese plan eterno. Eterno, y cuando decimos eterno, pues Dios es eterno, o sea, para Dios no hay tiempo. Entonces, desde el momento que Él estableció su plan hasta ahora, ya todo está en un mismo escenario para Dios. Para nosotros es que existe el pasado, el presente y futuro. Entonces nosotros nos conectamos con algo que ya pensó e hizo. Eso no es fácil, pero la palabra nos lleva a ese nivel. Entonces yo puedo entender que Génesis capítulo 3, versículo 15, allá, la simiente de la mujer iba a tener una lucha con la simiente, con esa, y le iba a aplastar la cabeza. Ahí se cumple un plan ya escatológico. Y luego lo que vemos es el desarrollo histórico, pero y eso está hecho. En el tiempo de Dios ya está hecho. Entonces, tener la mente de Cristo es alinearnos con ese escenario, con el escenario de Dios y conservar el sentido original y transformador del plan de Dios. Y yo espero que estas palabras te estén aclarando y te estén iluminando, porque hay una relación muy estrecha entre la mente de Cristo y el discernimiento. Entonces, tener la mente de Cristo afina el discernimiento. ¿No? Ese es el punto. Filtra la información con la verdad revelada. Escucha esto, presta atención porque los tiempos que están por venir van a ser cada día más tiempos de confusión. Y en la medida que esta tecnología que está en control busque profundizar su autonomía y su control en la humanidad, pues va a ser más confuso para las personas lograr filtrar la información. Y entonces se va a requerir que tengamos la mente de Cristo. Más en medio de una situación complicada, es difícil que usted se concentre y logra afinar eso. Entonces es el tiempo ahora para que usted se empiece a entrenar en tener la mente de Cristo. La mente de Cristo lo que permite que sean desenmascaradas mentiras culturales, mentiras políticas, mentiras espirituales. Ahora está muy común hablar de narrativas. Una narrativa es un proceso por medio del cual se le cambia el sentido y el significado a una palabra y por medio de un proceso cultural, esa palabra se impone.
De tal manera que ya no significa lo que comúnmente en esa cultura se entendía, sino que empieza a tener un significado diferente. Y como todo el mundo la usa, llega un momento que yo también la incorporo. Y es una mentira. Pero cuando yo tengo el discernimiento espiritual, yo digo, el desarrollo de esta palabra, para Dios, el significado de esta palabra en la Biblia es tal, se está modificando. Y yo puedo ver la diferencia, yo puedo entender, yo puedo comprender que hay algo que no está caminando bien y que hay una manipulación para que yo vaya en otra dirección. Entonces, la mente de Cristo es la que permite que desenmascaremos esas mentiras. Las mentiras políticas, impresionante. ¿Eh? Las mentiras políticas, las mentiras espirituales, ya entonces Satanás ya usa como el ardid. Ya entonces si yo dejo una puerta abierta en algún momento, porque no ha habido confesión de pecado, porque ha habido algo en lo cual yo no he sido obediente, en lo cual yo no he sido fiel, el enemigo puede venir y colocar ahí algo en la mente para generar una confusión y que yo piense algo distinto. Esa fue la estrategia que él hizo en el Edén y no se quedó allá, él sigue haciéndola, él sigue operando. La mente de Cristo permite evaluar lo que es temporal y lo que es eterno. Yo puedo entender algo en qué nivel está, yo puedo comprender la magnitud, la importancia, la prioridad de algo en mi vida. Y la mente de Cristo protege entonces contra el engaño de todo lo que ahora se puede ir generando de aquí en adelante. En otras palabras, la Biblia no es solo una referencia externa, sino es una estructura mental que tiene que construirse en el interno de nuestras vidas para que podamos pensar como Cristo. O sea, el escenario de capítulo 12 de Romano no es que usted piense de manera diferente. No, es que en usted esté la mente de Cristo. Es diferente eso. Cuando yo pienso, entonces yo afirmo algo y yo desarrollo mi fe. Esa no es la fe que Dios quiere que usted tenga. La fe que Dios quiere que usted tenga es la que Él reveló, la que Él dijo y la que Él quiere que usted viva. Y esa fe es su palabra, su plan. Entonces, él ha hablado de manera muy firme, pero tengo que ir a la Biblia para escuchar esa palabra. Y cuando yo entonces la escucho, eso desarrolla fe. Yo confío que lo que Él dijo se cumple. Lo que Él dijo, no lo que yo pienso, no lo que yo deseo. Entonces yo voy a someter mi pensamiento al pensamiento de Él. Esta es una aplicación práctica para que podamos vivir en la mente de Cristo. Entonces, primero, tú tienes que tener una inmersión en la palabra. Tienes que meterte en la palabra. Y creo que hablamos del Salmo 119. Lee ese libro, ese capítulo completo. Es largo, pero léelo. Y afírmate allí en el versículo 105. Conocer la forma de pensar de Dios y dejar que la forma de pensar de Dios tome tu vida. Si no tienes pasión por la palabra, pídele a Dios que tengas pasión por la palabra. Porque si no tienes la pasión por la palabra, no está dejando que la forma de pensar de Dios domine tu vida. La segunda cosa que tienes que hacer para vivir con la mente de Cristo es orar de una manera constante. Pero esa oración en la cual te alineas con su voluntad. Tienes que ir a leer allí el último capítulo, capítulo 5 de Tesalonicenses, de la primera carta de Tesalonicenses. Léelo completo. Ahí vas a conseguir instrucciones claves para este tiempo. Y a veces me gusta dar versículos, yo prefiero dar textos en medio de un contexto para que sea más entendido el por qué, el valor de esa palabra. Entonces, esa oración en la cual tú decides que es importante el pensamiento de Dios por encima de tu pensamiento. Esa oración en la cual te sometes a Él. Esa oración en la cual hay arrepentimiento. Tú dices, yo pensaba de esta manera, pero yo ahora reconozco que esa no es la manera de pensar correcta. Yo reconozco que yo he ido detrás de otra manera de pensar y que yo he hecho de esa manera de pensar mi forma de vivir. Y yo ahora corrijo aquello. Y fíjate que te estoy hasta ahora hablando en términos generales, pero ya después en la medida que avancemos, entonces vamos a entrar ya en temas más específicos. La tercera cosa, yo diría que una aplicación práctica de cómo vivir la mente de Cristo es la dependencia del Espíritu Santo. Es que es el deseo de discernir lo espiritual. Ese deseo. Ese deseo de entender qué es del Espíritu Santo y estar caminando en esa dirección.
dependo del Espíritu Santo. Y entonces eso se va a convertir de algo diario, de algo 24 horas, hasta soñando. Tú vas a preguntarle al Espíritu Santo qué Él quiere que tú sueñes. Tú le vas a pedir sueños al Espíritu Santo: Señor, revélame cosas mientras aún estoy durmiendo. Muéstrame en el caminar, Señor, qué es lo que tú estás haciendo, Señor. Revélame tú lo que leí hoy, Señor, tráelo a la realidad. Y yo quiero, Señor, que ahora tú te muestres a través de mi vida, y Él lo va a hacer. El Espíritu Santo se va a encargar de que tus ojos sean abiertos y empieces a ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Ahí en todo lugar Dios está haciendo algo. Y necesitas verlo para que te alinees con Él. Eso te lleva entonces a la cuarta aplicación práctica del vivir con la mente de Cristo, que viviera, que es la obediencia, vamos a decir, práctica. Es un actuar según lo que Jesús haría, no solo pensarlo. Capítulo 1 de Santiago habla mucho sobre ese tema. Y otra vez te entrego un capítulo completo. Capítulo 1 de Santiago. Quizás el versículo 23, pero léelo completo. Entonces, actuar como Él haría, no como tú nuevamente lo harías. Recuerda que tú vienes de un mundo diferente. Quizás tú, hasta cierto momento de tu vida, caminabas conforme lo que considerabas que era correcto. Pero cuando viniste a Cristo, no solo adquiriste una manera de pensar religiosa, sino que el arrepentimiento es que yo reconozco que mi manera de pensar anterior no era correcta y me movía conforme a mi voluntad. Mas yo, a partir de que me convierto a Cristo, yo decido vivir conforme a su voluntad. Entonces yo asumo que entonces muchas cosas que hacía, de acuerdo a lo que pensaba, no eran correctas, aunque parecían buenas, porque las hacía en mi voluntad. Entonces la obediencia práctica te lleva a hacer lo que Él quiere que hagas, no lo que tú piensas que es correcto, no lo que tú deseas hacer, aún dentro del escenario evangélico. Y hay mucha experiencia sobre eso. Un día nosotros, en la base misionera, decidimos salir a orar, a evangelizar, salir a evangelizar. ¿Era correcto? Sí, era correcto. Mas un joven nos detuvo, y él dice: yo estoy orando. Yo siento que debemos pararnos, detenernos y volver a la casa y tener un tiempo mayor de oración y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Y todos nos quedamos así sorprendidos. Bueno, pero evangelizar es correcto. Es más, era el día de evangelizar, ya habíamos apartado ese día para hacer eso, era lo correcto. Entonces regresamos a la casa y pusimos un tiempo de oración, a escuchar la voz de Dios, y, y lo que aconteció pues nos llamó la atención, porque Dios entonces usó apenas un muchachito de corta edad para mostrarnos algo que Dios le estaba revelando. Discernimos lo que Él estaba observando y entendimos que teníamos que era ir a un lugar. Fuimos a ese lugar, llegando le preguntamos otra vez a Dios: ¿será aquí que tú quieres que estemos? Hubo confirmación, y Dios nos llevó, fue a visitar una familia que en aquel momento había una situación, un problema, y Dios nos llevó para atender esa situación. Por supuesto que también el contexto era presentar el Evangelio, traer liberación. Se cumplía el objetivo que Dios nos había puesto para ese día, mas no habíamos pedido una manera específica de ejecutar aquello. Lo estábamos haciendo conforme nosotros queríamos, mas no conforme a su voluntad. Ese es el punto. Entonces, cuando tú caminas con la mente de Cristo, Él se revela, y tú entras necesitas entrar en una obediencia práctica. Entonces, ahí cuando entramos a Romanos capítulo 12, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es renovado cuando nuestra mente es controlada por el Espíritu Santo, no cuando nuestra mente es controlada por mi pensamiento. Entonces, no es que yo fortalezca una manera de pensar y yo decida eso es lo que yo necesito. Entonces, en la medida que yo camine en esa dirección y yo repita que eso es lo que necesito, entonces esa fe es una fe incorrecta, es una fe humana que yo pido que sea bendecida por Dios. Efesios capítulo 4 también habla sobre eso: renovados en el espíritu de vuestra mente. Y otra vez, cuando vemos esto a la luz de las diferentes como visiones, vemos que podemos estar pensando en renovar nuestra mente, pero con una como visión materialista. Y hago mucho énfasis en eso, porque podemos estar viviendo un evangelio
siendo parte de una iglesia, pero no teniendo una convicción bíblica, sino teniendo una convicción materialista, en la cual Dios está para bendecirme y que yo tenga dinero, prospere en el empleo, tenga una condición de vida óptima, mas no estoy buscando ser obediente a lo que Dios quiere que yo haga. Y estoy buscando es que Dios bendiga mi vida. Y más, estoy diciendo que soy hijo de Dios y estoy buscando argumentos bíblicos para ajustar ese proceso que yo creo que es el que tiene que ser. Entonces, la mente humana, tenemos que reconocer que ha sido afectada por el pecado. Creo que podemos tener varios textos ahí, revisarlo. El capítulo 1 de Romanos habla sobre eso. El capítulo 4 de Efesios también. Entonces, nuestra mente necesita ser renovada por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios va limpiando nuestra mente. Entonces tenemos un cambio radical. Ese capítulo 12 de Romanos es cambio radical de pensamiento para que podamos discernir la voluntad de Dios. Mientras no haya ese cambio radical, y yo estoy pensando en algo, inclusive interpretando la Biblia de acuerdo a mi voluntad. Debo someter mis pensamientos a Dios. Efesios capítulo 4, 23 es clave. Vayamos allí una y otro día, pedamos a Dios que nos revele esa palabra con claridad. No solamente está hablando de ideas, sino de actitudes, de motivaciones. Es importante, ¿qué motivación tenemos? ¿Qué es lo que está por detrás de lo que yo digo que deseo? Entonces, claves: rechazo de las pautas culturales contrarias a Dios, ese es el espíritu de este siglo; transformación espiritual, una transformación que afecte nuestra conducta y valores, y eso se logra mediante una relación viva con Cristo y en obediencia a la Escritura. Tener la mente de Cristo y vivir según su reino debe ser el propósito que tengamos. Amén. Entonces, continuamos en la próxima entrega con este tema, y yo quisiera que usted vaya afinando estos puntos, tome en cuenta los textos que hemos leído, revíselos en oración, vaya en la medida que va escuchando esto, vaya practicándolo. Eh, Recuerda que estoy colocando solamente un fundamento bíblico para lo que luego vamos a trabajar con más profundidad. Entonces vaya creciendo en esto, que va a ser muy importante en los próximos días. Que el Señor desarrolle en ti la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Que ponga en ti pasión por leer y escudriñar las Escrituras de una manera, de una manera que sea disciplinada. Que tengas el deseo, el anhelo de escuchar a Dios. Que leer la palabra para ti sea más importante que cualquier otra cosa. Que no salgas de tu casa, que cuando te levantes de tu cama no hagas ninguna otra cosa sino sea primero escuchar la voz de Dios. Primero escuchar qué Él está diciendo, primero escuchar qué Él está haciendo. Que cuando vayas a la cama, tu pensamiento se conecte con Dios. ¿No? Muchas veces lo que hacemos antes de dormir es ver una película, y eso es lo que nos llevamos, en nuestro, vamos a llamar ahí en nuestra mente. No voy a entrar en las definiciones de allá de Freud, el subconsciente, esa cosa, no, simplemente, pero sí, lo último que tú ves en la noche, antes de irte a dormir, eso es lo que te llevas en tu mente. Entonces, llévate mejor la palabra de Dios. Antes de dormir, medita en la Escritura. Lee algún texto, memorízalo. Para estos tiempos que vienen, tener la palabra de Dios va a hacer la diferencia. Tener la mente de Cristo va a hacer la diferencia. Tener discernimiento va a hacer la diferencia. Entonces, espero que esto que estamos conversando te sea de ayuda y te dé fundamento para ser victorioso en lo que resta por vivir. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias y paz.